¿Alguna vez has sentido esa presión de ser más creativo? A mí me pasa todo el tiempo. Totalmente. Es como una palabra de moda, ¿no? Sí, se habla de la creatividad como si fuera un músculo, pero nadie te dice bien cómo ejercitarlo. Hmm. Se siente como algo, no sé, abstracto, casi mágico, ¿viste? Para artistas o genios. O la tienes o no la tienes. Ajá, Pero, bueno, las fuentes que vamos a analizar hoy proponen algo. Algo que le da la vuelta a todo eso. exacto. Plantean que la creatividad no es una musa que te visita, No, sino una caja de herramientas, muy, muy concretas. me encanta esa idea. Una caja de herramientas. Y esa es nuestra misión en este análisis, ¿no? Abrir esa caja y ver qué hay adentro, pieza por pieza. Sí, por favor. La idea de fondo es muy potente. Dejar de esperar a que nos caiga un rayo de inspiración y empezar a ver la creatividad como un método. Como un conjunto de técnicas. Eso mismo. Técnicas que se pueden aprender y, lo más importante, aplicar. Los textos que tenemos nos presentan 4, cada una para un tipo de problema distinto. O sea, no es desmitificarla, sino como hacerla nuestra. Reclamarla, como una habilidad práctica para el día a día. Me gusta eso, reclamarla. Dejar de ser espectadores. Bueno, empecemos. ¿Cuál es la primera herramienta? La primera es la que llaman creatividad integrativa. Creatividad integrativa. Ok, por lo que entendí, la idea es que no siempre hay que inventar la rueda. Para nada. A veces la genialidad está en conectar cosas que ya existen pero que nadie había pensado en juntar. Exactamente. Es la creatividad del conector, del que ve un archipiélago donde los demás solo ven islas separadas. Y las fuentes dan un ejemplo muy práctico con eso. Sí, el de la gestión de tareas, que es un caos para casi todo el mundo. Uf, ni me digas. Tienes el correo por un lado, una app de notas por otro, el calendario. Todo desconectado. El caos organizado le llamo yo. ¿Y cómo aplicamos ahí esta creatividad integrativa? Pues la propuesta del texto es crear lo que llama un panel único. ¿Un panel único? Sí, imagina un solo lugar, una sola pantalla, donde ves tus correos más importantes, las 3 tareas clave del día que sacaste de tus notas y los bloques de tiempo de tu calendario. A todo junto. Todo junto. No inventaste nada nuevo, no compraste un software carísimo. Simplemente integraste las piezas que ya tenías en un sistema que te da una claridad que antes, pues, no existía. Claro, de repente ves la conexión. Ves que tienes una reunión a las 11 y justo al lado la tarea que depende de esa reunión. Se vuelve obvio. Se vuelve obvio, exacto. Y el texto da otro ejemplo parecido, el de meter las listas de tareas en la agenda. Que no sea solo una lista de cosas por hacer, sino que cada cosa tenga su bloque de tiempo asignado. Conectas el qué con el cuándo. Y lo interesante aquí, lo contraintuitivo, es que la gran innovación no viene de buscar afuera. No, Viene de admitir que no estamos usando bien lo que ya tenemos. Es una creatividad que pide más humildad que presupuesto, ¿sabes? me gusta esa frase. Te obliga a preguntarte qué recursos, qué ideas, qué personas dentro de mi propio sistema estoy ignorando. Es una bofetada a esa cultura de empezar de cero para todo. Totalmente. En un mundo obsesionado con lo nuevo, esta idea nos recuerda que el mayor valor a veces está en conectar mejor lo viejo. Una creatividad de optimización. Ok, me queda claro. Conectar es clave. Ujú. Pero a veces cuando intento conectar todo, lo que creo es un monstruo de Frankenstein. Te entiendo perfectamente. Un sistema tan complejo, con tantas partes que ya no sé ni por dónde empezar. ¿Qué hacemos cuando el problema no es la falta de conexión, sino el desorden dentro de una idea muy grande? Bueno, acabas de describir la puerta de entrada a la segunda herramienta. A ver, Justo ahí es cuando necesitas el enfoque opuesto. En lugar de agregar, de conectar, tienes que restar. ¿restar? O más bien, dividir para conquistar. Las fuentes la llaman creatividad divisoria. Dividir para conquistar suena a estrategia de guerra. Y lo es, en cierto modo. Es una estrategia contra la complejidad que nos abruma. Ok, La idea es que uno nunca se enfrenta a un gran problema. Te enfrentas a un sistema de problemas más pequeños que están todos conectados. Si intentas arreglar todo de golpe, pues fracasas. siempre. Pero si lo deconstruyes, si lo divides en sus partes, puedes encontrar el punto exacto donde está fallando algo. Es un enfoque casi quirúrgico. Las fuentes usan un ejemplo que creo que a todos nos va a sonar. Las reuniones de equipo que no sirven para nada.
La queja universal del mundo laboral. Totalmente. ¿Cómo se aplica esta técnica ahí, en la práctica? El texto propone dejar de pensar en la reunión como una sola cosa y dividirla en 3 fases. 3 fases, ok. Primero, la prereunión. O sea, todo lo que pasa antes de que la gente entre a la sala. La preparación. Exacto. Se mandó una agenda clara, los objetivos eran específicos, la gente sabe para qué va. Muchas veces, una reunión ya fracasó antes de empezar porque la preparación fue 0. Tiene todo el sentido. Atacar el problema de raíz. Luego, la segunda fase. Durante la reunión. La ejecución. El momento en sí. Ajá. Y aquí analizas la dinámica. ¿Hay una persona que habla todo el tiempo? ¿La gente se escucha o es un debate de sordos? ¿Se respetan los tiempos? Quizás el problema es de facilitación. Entiendo. Y por último, la fase que todos olvidan. La post-reunión. Lo que pasa después. Claro. ¿Qué pasa cuando se acaba la llamada? Alguien manda un resumen con lo que se acordó, se asignan tareas claras con responsables y fechas. Si eso no pasa, la reunión fue solo un ejercicio intelectual. Sin ningún impacto. Ninguno. Es brillante, porque convierte una queja súper vaga como odio las reuniones en un diagnóstico preciso. Exacto. En algo como nuestro proceso de seguimiento después de las reuniones no existe, y ahí sí puedes hacer algo. El problema se vuelve accionable. Ahora, esto suena muy metódico, ¿no? ¿No se corre el riesgo de crear más burocracia y como que matar la espontaneidad? Esa es una pregunta clave, y es la tensión que tiene esta técnica. El riesgo es real. Ajá. Si te obsesionas con dividirlo todo, puedes caer en la parálisis por análisis o crear procesos tan rígidos que nadie quiera colaborar. Claro, asfixias a la gente. Pero el objetivo no es la burocracia, es la claridad. Y la estructura no es enemiga de la creatividad. De hecho, a menudo es su mejor aliada. ¿Cómo así? Piénsalo como un músico de jazz. Necesita conocer las escalas, la estructura de los acordes. Esa es la división, la parte analítica. El esqueleto de la canción. Justo. Y una vez que domina esa estructura, puede improvisar con total libertad sobre ella. Sin esa base, solo haría ruido. Esta técnica nos da la estructura para que la verdadera colaboración pueda surgir. Entendido. La estructura como un andamio, no como una jaula. Me gusta. Y esta idea de analizar las partes me lleva a la siguiente herramienta, que me pareció la más extraña. La que sigue. Sí. Se llama creatividad de inversión figura-fondo. Suena a clase de filosofía. Sí, suena súper abstracto, pero tiene sus raíces en la psicología de la Gestalt y su aplicación es increíblemente práctica. A ver, explícamela. El principio básico es que nuestra percepción siempre es selectiva. Cuando miramos algo, nuestro cerebro elige un objeto principal. La figura. La figura, exacto. Y todo lo demás lo manda a un segundo plano borroso, el fondo. Por ejemplo, al leer un texto, las letras negras son la figura. Y la página blanca es el fondo. Lo ignoras. Lo ignoras por completo. Bueno, esta técnica creativa consiste en hacer un esfuerzo consciente por invertir eso, forzarte a mirar el fondo. ¿Y cómo se come eso en un problema de la vida real? Suena a ejercicio visual. Las fuentes lo aterrizan con un ejemplo perfecto. Recibir feedback constructivo en el trabajo. Uf, tema delicado. Imagina que tu jefe te dice que tu último informe era confuso. ¿Cuál es la figura que captura toda tu atención de inmediato? La crítica, el error, el lo hice mal. Mi ego herido se convierte en el centro de todo. Exactamente. Esa es la figura, la amenaza, el punto mirativo. Y el fondo, lo que ignoras, es todo lo demás. ¿Cómo qué? Pues la intención de tu jefe de ayudarte, la oportunidad de aprender a comunicar mejor, el hecho de que se tomó el tiempo de darte ese feedback en vez de ignorarte. ¡Wow! La inversión figura-fondo te reta a hacer esto. Deliberadamente, ignora el pinchazo en tu ego, que es la figura, y enfoca toda tu atención en la oportunidad de crecimiento, que es el fondo. Es un cambio de perspectiva total. En lugar de reaccionar a la defensiva, Ajá. te preguntas, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo uso esta información para mejorar? Transformas un ataque percibido en un regalo. Es, en esencia, un acto de reencuadraje cognitivo. Y es una habilidad crucial. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está cableado para enfocarse en lo negativo, en la amenaza. Es un mecanismo de supervivencia. Ver el león en la sabana. Es más importante que admirar el paisaje, claro.
Por eso esta técnica no es natural. Requiere un esfuerzo consciente para apagar nuestro piloto automático defensivo y elegir una perspectiva más útil. Es aplicar la inteligencia emocional como una herramienta de innovación. Personal. Exacto. Me parece potentísimo. Ya vimos cómo conectar, cómo dividir y ahora cómo cambiar la perspectiva. Pero todas estas técnicas se sienten muy ancladas en el ahora, ¿no? En arreglar lo que tenemos enfrente. En el presente. Sí. ¿Hay alguna herramienta para usar la creatividad, pero de cara al futuro? La hay. Y es la cuarta y última pieza de esta caja. Se llama pensamiento distal. Distal. Sí, distal, en oposición a proximal. En lugar de enfocarte en lo cercano, en lo inmediato, te proyectas hacia lo lejano. Ah, ya veo. Ojo, no se trata de tener una bola de cristal ni nada de eso. Se trata de usar la imaginación de forma estratégica. Una imaginación estratégica. ¿Cómo funciona eso? El texto propone un ejercicio súper concreto. La próxima vez que te sientes a planificar tu semana... Algo súper táctico, del día a día. Exacto. Pues antes de empezar, te detienes 5 minutos. Y en lugar de pensar en los próximos 7 días, te proyectas un año en el futuro. ¿Un año? Un año. Imagina tu semana de trabajo ideal dentro de 365 días. ¿Cómo es? La semana con 0 reuniones inútiles. El sueño. ¿Y ahora qué hago con eso? Ahora viene la magia. Conectas ese futuro distal con tu presente proximal. Te haces la pregunta clave que propone la fuente. ¿Qué es? ¿Qué habilidad, conocimiento o relación necesito empezar a construir esta semana para que esa rutina ideal de aquí a un año sea más probable? Ah, claro. De repente, tu planificación semanal cambia por completo. Ya no se trata solo de sobrevivir y apagar incendios. Se convierte en un acto de construcción. Quizás en lugar de aceptar esa reunión opcional del viernes por la tarde, Exacto. la rechazo y dedico esos 60 minutos a hacer un curso online sobre esa habilidad que voy a necesitar. Precisamente. Esa pequeña decisión, esa hora, parece insignificante en el presente, pero es una acción alineada con tu visión a largo plazo. Lo que hace el pensamiento distal es hacer visible el costo de oportunidad de tus decisiones diarias. Te obliga a justificar por qué le dedicas tiempo a algo que no te acerca a tu futuro deseado. Es como aplicar la estrategia empresarial pero a tu propia vida. Es transformar la gestión del tiempo de una tarea reactiva a un ejercicio de diseño de vida. Entonces, si recapitulamos, tenemos un juego de 4 herramientas increíbles. Un arsenal completo. La integrativa, para conectar lo que ya existe. La divisoria, para desarmar la complejidad y encontrar el problema real. La de inversión figura fondo. Para cambiar la perspectiva, para encontrar oportunidades donde solo veíamos amenazas. Y el pensamiento distal, para diseñar el futuro y guiar nuestras acciones de hoy. Exacto. Es un set muy poderoso. Lo es. Y creo que la conclusión más importante de analizar estas fuentes es que la creatividad no es una sola cosa, no es monolítica. Es multifacética. Es una competencia con muchas caras. Y la clave es desarrollar la sabiduría para saber qué herramienta usar en qué momento. Claro. No siempre usas el martillo. Para nada. A veces, ante un problema, necesitas un destornillador para analizar sus partes. Esa es la divisoria. Otras necesitas pegamento para unir ideas, la integrativa. Entiendo. La verdadera maestría no está solo en tener las herramientas, sino en diagnosticar bien la situación para elegir la correcta. Dejamos de ser víctimas de la falta de inspiración. Para convertirnos en artesanos del pensamiento. Un artesano del pensamiento. Me quedo con esa imagen. Dejar de esperar a la musa y empezar a trabajar con las manos, con las herramientas que uno tiene. Exacto. Se trata de la intencionalidad. Y eso nos lleva a una última reflexión. Una pregunta que las fuentes no responden directamente, pero que todo este análisis nos obliga a plantear. A ver, dispara. Hemos hablado de estas 4 técnicas como herramientas separadas, cada una en su cajón. Ajá. Pero, ¿y si el verdadero potencial se desata no al usarlas por separado, sino al combinarlas? En una secuencia. Como una coreografía. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si empezamos usando el pensamiento distal para definir una visión audaz para un proyecto a un año? El gran objetivo. Luego, aplicamos la creatividad divisoria para desglosar esa visión en metas trimestrales y tareas semanales concretas. El paso a paso. Durante la ejecución,
Cuando inevitablemente aparece un obstáculo, un feedback terrible, usamos la inversión figura-fondo para reinterpretarlo, no como un muro, sino como una brújula que nos orienta. Y mientras tanto, Y a lo largo de todo el proceso, usamos constantemente la creatividad integrativa para conectar lo que vamos aprendiendo con los recursos que ya teníamos. ¿Te imaginas? ¡wow! ¿Cómo podría esa secuencia de herramientas transformar no solo una tarea, sino la manera en que abordamos un proyecto de vida completo?